Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de vosotros, ¿verdad? Este es un hermoso momento y vamos a aprovecharlo al máximo para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Está basada en el libro de Mateo 14:22. Mateo 14:22 nos narra una historia muy tremenda, muy linda, muy bonita. Y dice la palabra que Jesús se encontraba con sus discípulos, cuando de repente le dice a sus discípulos, tienen que adelantarse, mientras yo me quedo despidiendo a la multitud. Los discípulos le hacen caso al maestro, agarran la barca y ellos se van, comienzan a navegar en alta mar. Pero dice la palabra que ya era muy de noche y Jesús subió al monte todavía a orar. De tal manera que pasó la vigilia 1, la vigilia 2, la tercera vigilia y la cuarta vigilia. Pero cuando se llega a la cuarta vigilia de la noche, los discípulos se encuentran solos allá en alta mar, porque dice la palabra que se había levantado una tempestad y que el viento les era contrario. Cuando ellos comenzaron a tener temor, comenzaron a tener miedo, ya no hallaban qué hacer. A lo mejor vinieron pensamientos de vamos a morir, el mar los va a matar, la tormenta, lo que está pasando en medio del mar, las olas están muy fuertes, el viento está muy fuerte, nuestra barca va a volcar. A lo mejor todo tipo de pensamiento pasó sobre los discípulos. Pero algo aconteció, dice la palabra, a la cuarta vigilia de la noche. Escuche eso. De repente venía Jesús caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos logran ver, ¿sabe qué dicen? Ellos gritan, un fantasma. Pero Jesús dice que le dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Y escuche eso, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de un viento fuerte que está soplando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, ¿quién aparece? Aparece Dios, aparece Jesús con unas palabras, ten ánimo, yo soy, no temas. En los momentos bien difíciles, en los momentos terribles, cuando estamos pasando una prueba, ¿quién aparece? Aparece Jesús como qué, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Dice la palabra que el único que estuvo ahí fue Pedro, el que dijo, maestro, si eres tú, manda a que yo vaya y que camine también sobre las aguas. Escuche eso. Muchos de nosotros decimos, oye, no seas como Pedro, porque Pedro dudó y se hundió. Y lo tomamos como un ejemplo. Y ya se volvió como una frase, no sea como Pedro, porque él duda y se hunde. Pero cuando ponemos a estudiar, nos ponemos a ver la vida de Pedro, entonces comprendemos algo muy importante. Nadie de los discípulos se atrevió a hablarle al maestro. Nadie de los discípulos se atrevió a salir de la barca. ¿Quién fue el único que se atrevió a dar un paso? Fue Pedro. A lo mejor todos los discípulos se encontraban gritando, asustados, con mucho temor o con mucho miedo. Pero Pedro se atrevió a dar un paso de fe. Él dijo, maestro, si eres tú, mande a que yo también camine sobre las aguas. En otras palabras, si tú lo puedes hacer, yo también lo puedo hacer. Si eres tú el Hijo de Dios, entonces da la orden. Entonces haz que yo también pueda caminar sobre las aguas. Escuche eso. Como le decía, muchos nos quedamos como no seas como Pedro, que dudó y se hundió. Pero Pedro fue el único personaje de los discípulos que pudo caminar sobre las aguas. Escuche bien. ¿Quién caminó sobre las aguas de los discípulos? Nadie. Pedro. En el momento de temor, en el momento de angustia, Pedro dijo, yo voy a dar un paso de fe, voy a dar un paso de valentía, voy a dar un paso, iré hacia el Maestro. Usted sabe que nuestro Dios nos da siempre la palabra, sean valientes. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Ahora bien, ¿quién es valiente? Valiente es aquel, nosotros decimos, valiente es alguien que no tiene temor, valiente es alguien que no tiene miedo, pero no, un valiente no quiere decir que no tiene miedo, pero la persona que es valiente, a pesar de sus miedos, se atreve a dar un paso adelante, se atreve a dar un paso de fe. Ese es ser valiente, no es que yo no tenga temor, a pesar de mi miedo voy a seguir adelante, voy a seguir caminando, voy a seguir luchando. Escuche eso. Y las palabras muy importantes, en medio de la tormenta, ¿quién aparece? Jesús, y diciendo, ten ánimo, escucha, ten ánimo. A lo mejor estás pasando por un momento difícil, pero la palabra del Señor dice,
tener ánimo, ¿verdad? Yo soy, dice el Señor, yo soy el que está con nosotros. Él ha prometido no dejarlos, no desampararlos, estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y la próxima palabra es no temas. A lo mejor podemos ver gigantes en nuestra vida. A lo mejor podemos ver que se levantan las olas, se levanta el mar, se levanta el viento en contra de nosotros. Pero la palabra que Dios nos da es no temáis, ¿verdad? Ten ánimo, yo soy, no temáis, dice su palabra. ¿Para quién es la palabra? En aquella ocasión era para Pedro. Era para los discípulos que tenían miedo, que estaban allí, que estaban quizá a lo mejor llorando, a lo mejor diciendo, voy a morir, hasta aquí llegué. Pero apareció Jesús, ¿verdad? Cuando nadie más podía hacer algo por ellos, Jesús apareció en nuestra vida. Cuando nosotros andamos perdidos, cuando nosotros andábamos perdidos en delitos y pecados, ¿quién llegó a nuestra vida? Jesús. ¿Para qué? Para salvarlos, para darnos una palabra de fe, para darles una palabra de fortaleza y para decirles, seguid adelante, ¿verdad? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Que el Señor les bendiga, esperando que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea y esté con cada uno de nosotros. Bendiciones, mis amados hermanos.